Pasad, pasad. Bienvenidos a una taberna de Sheffield. Una taberna de Sheffield. Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de una taberna de Sheffield. Como siempre me acompaña Alberto, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Mateo. Aquí contándoos nuevas cosas. Como sabéis, os he contado una vez aquella historia de que Felipe V estaba totalmente enajenado. Enajenado en el sentido de que llegó a creer en su día que estaba hecho poco menos que de cristal y que si se caía por algún motivo se rompía. O sea, muy enajenado. Hecho de cristal, como muchísimos que en su juventud fueron a la Masía. Pensaba que ibas a hacer un chiste sobre drogas. Sí. Era un chiste sobre Masía discoteca, quería decir, ¿eh? Pensaba que estabas hablando de con eso. sí, yo también. Alfonso, bienvenido. Mira, ya lo maté. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Tú no tienes nada especial que contarnos? No, que ante ciertos problemas técnicos que hemos tenido ya voy un poquito Doraemon, diría yo. Mecedora. Sí. Piruleta. Por cierto, disclaimer. Igual he confundido a Felipe V con Fernando VI, pero bueno, son Borbones, vienen a ser todos lo mismo. Sí, o sea, sí. Eran hijos entre ellos, el uno Sí. del otro y el otro del uno. Es un poco complicado eso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, también. Cristian, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que muy bien. Yo no quiero repetir a Alfonso, pero igual el empezar a alargar esta grabación ha provocado que esté un poco demasiado hablador, incluso, diría Bueno, yo. eso nunca está de más cuando estamos hablando de un podcast. En cualquier caso, si estás un poco mecedora, es por motivo de beber buenas cervezas, como por ejemplo la que nos estás presentando hoy. Sí, correcto. Hoy os traigo una cerveza que dentro de lo que sería una cerveza de estas más de gama más comercial, ¿no? Diría yo, de estas que podemos encontrar en cualquier supermercado, o al menos la mayoría de ellos. Es una cerveza de la marca Águila, es una cerveza madrileña. Concretamente la Águila no filtrada. Esta cerveza la probé hace escasos meses por primera vez en un restaurante. Y a mí me trajo muchos recuerdos el ser una cerveza no filtrada porque con mi amigo Alberto tuvimos bastante afición cuando vivimos en Roma a beber una marca de cerveza italiana que también vendía cerveza no filtrada. Y en Non ese sentido- filtrata. Non filtrata, Ignusa non filtrata, concretamente es una cerveza sarda de Cerdeña, pero no es el caso de la que os traigo Bonito, hoy. ¿eh? Esta es El gentilicio, sardo, sardo, sí. bastante bonito. de la Sardinia. No sé si bonito No o no, pero confundir bueno, con la Sardina. verdad es curioso. Sardo, como Antonio Gramsci, aprovecho para decirlo. Pero bueno, la cerveza que os traigo hoy es una cerveza no filtrada y eso ya le da ese carácter muy novedoso para lo que es el paladar que podemos probar en las cervezas típicas de aquí, nuestro país. Yo diré que auguro un buen resultado. Porque, como hemos dicho, hemos tenido algún problema técnico, llevamos ya un rato esperando y auguro buen resultado para esta cerveza Águila sin filtrar. Y pues con la misma vamos a pasar a nuestro tema principal, a nuestro bloque central de hoy. Hoy Alfonso viene a presentarnos, aprovechando el tirón de que ha escrito un montón de cosas y así trabaja poco, el proceso de profesionalización en el fútbol en España o en Europa. Especialmente en España, ¿no? Especialmente en Es lo que España. nos toca Pues Alfonso, el explicar. micrófono es tuyo. Bueno, el micrófono es mío, Bueno, pero te presto la voz. aquí hay propiedad colectiva. También es verdad. Ya hemos derivado en comunaje hippie. Al menos Bueno. hemos duchado todos. Bueno, habla por ti. Yo me compré ayer además un champú que es champú y acondicionador, las dos cosas a la vez. O sea que no solo llevo el pelo limpio, lo llevo además suavérrimo. Pues aprovecha, porque no sé hasta qué punto te va a durar el pelo. No soy el primero que se va a quedar calvo en este grupo. Alfonso, te toca. La verdad es que es un meme, pero soy el que tiene el mejor pelazo de aquí. Bueno, a ver, perdóname, pero Perdóname. creo que me gasto... Creo que si de algo no nos podemos quejar en los que aquí estamos en esta mesa es de pelazo. No como otros podcasts. Bueno. El caso. Entroncando con lo que comentaba hace unas semanas de la llegada del deporte a España, pues hoy voy a continuar un poco ese tema hablando de la profesionalización. Es decir,
de cómo pasamos de que el deporte esté restringido a esos burgueses, esas clases acomodadas que pueden invertir su tiempo libre en ocio, a que empieza a haber una remuneración hacia los deportistas, en este caso los futbolistas, a cambio de su labor, lo que permite que también las clases humildes pues pasen a formar parte del deporte. Este proceso, pues como todo lo que tiene que ver con el deporte, empieza en Inglaterra, en este caso con el rugby, especialmente, es con el deporte con el que empieza, y ya se empieza a ver esa división, esa diversidad de opiniones entre los que quieren que sea algo restringido a que sea una actividad gratuita, vaya, y los que apuestan porque se empiece a otorgar un salario a los deportistas. No quisiera interrumpirte, pero te interrumpir. O sea que sí. Tenía yo entendido que el rugby fue de los últimos en profesionalizarse, en plan estando muy en contra, hasta prácticamente los 80-90 de la profesionalización. Y me dices ahora que el rugby es el primero en dar este paso. Sí. Fight. El primero en hacerlo de una forma encubierta, ¿vale? Porque al final hablamos de una cosa es la profesionalización ya con un reglamento y otra cosa es el amateurismo marrón, que es como se conoce, hasta profesionalización encubierta. Es Un decir, poco lo que pasa en la serie esta de la que Exacto. hablamos, de la que hemos hablado en algún momento. sí, de English English Game. Exacto. Es otorgar, por ejemplo, contratar a alguien en una fábrica y otorgarle una remuneración muchísimo mayor que la de un obrero medio, porque aparte de estar en la fábrica y hacer el paripé, como de que está ahí, pues después va a practicar el deporte. Que sería un poco como funcionan actualmente las becas de estudio en Estados Unidos para deportistas de alto rendimiento, Por ¿no? ejemplo. Sí, exactamente. Que ¿Os algunos- imagináis a Sergio Ramos con una beca de alto rendimiento de estudios? Pero para eso hace falta la ESO, creo, ¿no? Ah, sí, perdón. No, pero se la sacó con 27 tacos, creo, una cosa así. Nunca es tarde. Pero por ejemplo eso en Estados Unidos, si no me equivoco, hay muchos que al final acaban con la carrera de sociología, suelen ser carreras de sociales, ¿no? La mayoría, que yo creo que no han pisado una facultad en los 4 años que dura la carrera. Probablemente. Alfonso, todo tuyo. Bueno, entonces este proceso, rápidamente también, en cuanto se populariza el fútbol, salta a este deporte. Y en primer lugar, el Preston North End es el primer equipo que apuesta por la profesionalización de una forma encubierta, digamos, hasta que en 1885 sí que se regula dentro del reglamento inglés. Entonces este proceso en España tarda todavía 20, 30 años más, como todo lo que tiene que ver con el deporte, pues lo que pasa en Inglaterra a los 30 años nos lo contamos en España. Entonces, en España ya hablamos en el otro programa de la Ley de Descanso Dominical de 1904, muy importante, Sí. para que los obreros empiecen a tener un poquito de tiempo libre, Eso es. que usan no solo para ir al fútbol, sino también para empezar a practicar. ¿Vale? El fútbol. El fútbol. Ah, vale. Perdón, Perdón. querría yo. Entonces este proceso, por supuesto, va a tener muchas repercusiones y va a provocar un gran debate dentro de sobre todo el periodismo deportivo español. Nacional. Alberto, por favor. Que vamos a desarrollar ahora. Vale, pero antes de meternos con el fútbol en profundidad... Pensaba que ibas a ligar el periodismo con la expresión meternos en harina y... No, esto no es el chiringuito. Y, bueno, perdona cortarte otra vez. ¿Y en Inglaterra hubo también debate con el tema este de la profesionalización o fue un poco menos? Sí, cosa de cantar? también hubo debate, sobre todo en el rugby, que me estaba informando. Había pues una gran corriente, sobre todo de los señoritos de las public schools, que apostaban por esa ética de la gratuidad, es decir, que si realmente amabas el deporte, tenías que hacerlo gratis. Es que lo decía porque lo he estado buscando, no le encontré ahora mismo el año y el jugador, porque si no me equivoco, a principios del siglo XX, en el Parlamento inglés se llegó a debatir sobre el fichaje de un futbolista, porque por la cantidad que se pagó en ese momento, no sé cuántas cientos de libras serían, sobre si era ético que se gastase tanto dinero en un futbolista. Luego el Madrid fichó a Faubert. Sí. ¿Qué? Hablando de ética, no sé muy bien cómo queda eso. No es por contradecir a Mateo, pero Faber estuvo cedido.
Mi. Tira por Mateo, ahí. por favor, cállese. Bueno, pero antes de centrarnos en el fútbol, me gustaría hacer una referencia breve al ciclismo. Que pase esto a ser una taberna de Lieja, ¿no? De repente. Y de Bastoña. Por favor, Y de Alfonso. ¿Y de Lieja otra vez? Y de Lejo otra vez. Ya que fue el primer gran deporte de masas antes del fútbol. Y ahí se vio un poquito antes todavía el debate entre profesionalización o no. Entonces he encontrado una cita bastante interesante del mundo deportivo, además. Di que Alfonso es muy de encontrar citas cosas interesantes. ¿eh? Sí. Bueno, Y interesantes. frases célebres también. Del mundo deportivo de 1913, concretamente, en la que dice: dentro del elemento ciclista se han acabado los verdaderos amateurs, porque da grima oírles expresar a incipientes corredores que no corren una prueba o carrera donde se dan medallas, sino se agregan pesetitas, aunque tan solo sean para derrocharlas en pasteles. A mí no me importaría que me dieran pesetitas para derrocharlas en pasteles, la A verdad. mí no pesetitas me parece espectacular. Son muy A despectivos. mí el concepto de que un deportista de élite se gaste su dinero en pasteles creo que también me llama bastante la atención. Hombre, Pues que a coman ver, tarta, o sea. Claro, hay muchos pasteles que vienen con... ¿No es con hoja de coca? Perdón, no quisiera yo... Hombre, a eso, ver, pero- en el ciclismo la verdad es que es bastante Bueno, habitual. Y en tu barrio igual también, ¿no? Pablo era el más adecuado. Dijo el César. Ay. Pedimos perdón de antemano a todos los oyentes que por no conocernos personalmente no tengan ninguna idea de los chistes internos sobre los barrios en los que vive esta gentuza que me acompaña. Porque evidentemente vivir en Paso Ruiseñores está exento de los problemas con las drogas. Eh, Al menos de puerta afuera de las casas. Sí, eso Bueno, sí. a ver, sí, en fin. Sí, Alfonso. Bueno, sí. El caso es que me parece muy importante este ejemplo porque, como he dicho, es de 1913 esta referencia, pero ya a finales del siglo XIX se daban premios económicos a los ganadores de las carreras ciclistas. ¿Qué pasa? Que a finales del siglo XIX las bicicletas todavía eran bastante caras y solo podían acceder a ellas los burgueses. En la primera década del siglo XX baja bastante el precio, un sector mucho mayor de la población puede comprarse una bicicleta y es lo que lógicamente ofusca a los burgueses que de repente ven a obreros que se han comprado una bici y que les están ganando las carreras. Vale. Entonces, ¿Tiene algo que ver con gente de ideología obrera comprándose casas muy grandes en barrios? Bueno, en fin, no sé. Creo que podríamos encontrar alguna analogía Sí, actualmente. No hablaremos del garrapata. Entonces, claro, al final vemos como bajo esa capa de supuesto amor al auténtico deporte, un odio de clase hacia todos aquellos que podían dedicarse a él sin temor de ver en peligro su economía o su vida laboral está aflorando. Estás escuchando Una Taberna de Sheffield. Este proceso de profesionalización en España también tiene su fase inicial en Barcelona, igual que la extensión inicial del fútbol, de la que hablamos en pasados episodios. Entonces, en Barcelona nos encontramos dos razones fundamentales por las que se produce esto. Y es, por un lado, que el Barça, concretamente, había conformado una importante base de aficionados, en gran parte debido a esa relación que tuvo desde el principio con el catalanismo, es decir, que consiguió ligar su identidad a la de Cataluña, y por eso era un reclamo mucho más atractivo para los aficionados. Y por otro lado, la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Muy buen Guerra tema, me es un gusta ese tema siempre está bien.
sádico, ¿no? Que os gusta ese tema. A ver, depende de a qué os referís cuando decís gusta. Bueno, a ver. ¿Me gusta que mueran millones de personas? No, mal. Todo el mundo sabe que lo mejor de la Primera Guerra Mundial ocurrió en 1917. La entrada de Estados Unidos en la guerra. No exactamente. Vale, pues no sé muy bien a qué te puedes referir, la A verdad. ver. Cuando cierto gobierno decidió vender la mitad de su país, o sea... Pero sí, continuemos. Entonces la Primera Guerra Mundial tiene una influencia muy clara en la burguesía catalana. ¿La Primera Guerra Mundial es Guerra Mundial Z o esa es otra? No, La la Z Guerra War. Mundial Z es la de ahora. Ah, vale. La generación Z. Entonces la tuya sería Guerra Mundial Boomer, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, pues resulta que la Primera Guerra Mundial tuvo un impacto muy directo en España, aunque España no fuera contendiente. Y es que, como no estaba inmersa en el conflicto, pues varias industrias se aprovecharon de ello y exportaron sus productos en un momento en el que las industrias de los países beligerantes pues no daban abasto. El guinés. ¿Me quieres decir que una guerra mundial se aprovechó para hacer negocio? No me atrevería yo. La Me muerte de sa- millones de personas. Me sangra si no pincho, ¿eh? Podemos decir que la muerte tenía un precio. Buen Alberto, chiste. por favor. Buen chiste. Buen chiste. La verdad es que no. Pero puedes continuar, Alfonso. Entonces la burguesía catalana, que se caracterizaba por poseer la industria textil, se enriqueció bastante durante esos años y eso a su vez tuvo una clara influencia en el Fútbol Club Barcelona, que gozó de más recursos por parte de esa burguesía que estaba tan ligada. Entonces el Barça fue el primer equipo español en mostrar esa profesionalización encubierta, ese amateurismo marrón del que hablábamos antes. Y en este proceso también hubo bastante debate, con visiones muy diferentes en Barcelona y en Madrid. Porque en Barcelona, por ejemplo, vemos una evolución muy rápida en la aceptación de la profesionalización. Sobre todo en el diario El Mundo Deportivo, que ya en ese tiempo estaba muy ligado a las opiniones de la directiva del Fútbol Club Barcelona, igual que hoy en día. Igual que hoy en día. Tampoco. Defender a Bartomeu a capa y espada tampoco es señal de nada. A ver, la alternativa si no sería el Español de Cornellá, que tampoco te creas que... Entonces, en ese mismo mundo deportivo que criticaba la profesionalización en el ciclismo, encontramos en 1913, en el mismo año en el que estaban criticando eso, apoyan que el Barcelona esté pagando a jugadores extranjeros por jugar en la Copa del Rey. Vale. De hecho, hacen un artículo en el que básicamente acusan a la Federación Española de haber prohibido al Barcelona jugar con jugadores extranjeros, cuando no era esa la razón. La razón realmente era que les estaban pagando. Vale, pues- Eso me recuerda a recientemente que ha salido la noticia de que Joleon Lescott, por si no lo Oh, sabéis, eso es buenísimo. ha firmado un contrato por un año en un club mafia de un italiano, y esto lo sé porque me lo pasó Alberto, para jugar un partido de Copa del Rey. Sí. Un equipo de Murcia. De Murcia, no me acuerdo, el Racing Murcia. Racing Murcia. De tercera división, propiedad de un de facto un mafioso italiano. Que va a jugar Joleon Lescott Contra- está contra retiradísimo. quién? ¿El Levante? contra un equipo de primera seguro, pero no recuerdo exactamente contra cuál. Bueno, a ver, es el Racing Murcia, tampoco le interesa a nadie, ¿eh? Bueno, no le interesa a nadie, pero el otro día 2 o 3 radios de tirada nacional, en sus programas punteros de deporte semanal, pues ya tuvieron entrevista con este señor, o sea que realmente el señor ha conseguido lo que quería. Evidentemente. Que al final Evidentemente, más que nada, ya no solo por el fichaje, que yo creo que ha sido un poco la excusa, sino por los intereses que hay detrás de este señor a nivel mundial. De hecho, recordad que este señor, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Ferrari, creo de apellido, no es casualidad, Un poco italiano. tiene una foto dándole el Balón de Oro a Messi. Al final el fútbol moderno es lo que tiene, los intereses comerciales detrás. Pero, además- Podemos decir, yo me atrevería a decir que es un poco el pequeño Nicolás del fútbol, y ahí os lo dejo. Que ahora mismo no sé, no recuerdo exactamente quién era, pero Joleon Lescott era la tercera o la cuarta opción y se llegó a hablar, creo que de Mario Balotelli y de algún jugador
digamos, de una tirada internacional mayor a Joel Lescott, dentro de que Joel Lescott es De hecho, hay un campeón rumor, de la Premier hay un ru- League. hay un rumor, y es que querían fichar a Jaime Marcuello de central, y Jaime Marcuello lo rechazó, porque tenía un contrato firmado con una taberna de Sheffield, un contrato muy bien remunerado, ¿o no? Sí. Esa voz de ultratumba que viene de del fondo de un procesador de ordenador es la de Jaime Marcuello. Aprovecho para presentaros. Bueno, entonces, volviendo a la profesionalización, como comentaba, en Barcelona evolucionó muy rápidamente y ya en 1925, de hecho, se estaba defendiendo directamente la profesionalización. Y el mundo deportivo concretamente dice que todas esas divisiones de los deportistas entre amateurs y profesionales, que son solo de carácter social, que son antideportivas, y que en estos tiempos de agudas luchas sociales nada puede obrar tan poderosamente como el espíritu deportivo para compenetrar unos hombres con otros. Entonces, Qué feo sonó eso. bueno, o sea, esto un poco homófobo. No. Entonces, Tendremos que soltar otro disclaimer más. Cristian no es homófobo. De hecho, no lo es. No. De hecho, en absoluto. sin serio nada de eso. Entonces, este proceso, que en Barcelona fue tan rápido, en Madrid tuvo su contraparte. Porque creo que Alberto que decía algo, ¿no? Podemos decir que hubo dimes y diretes en Madrid. Se ha generado, dime si diretes. ¿Has dicho Messi? No, la verdad es que no. Messi sí diretes. Messi sí directe. Porque en Madrid la burguesía no era tan pujante, tan rica como en Barcelona. Y este impacto de la Primera Guerra Mundial que se notó tanto en Barcelona no se notó tanto en Madrid. Y no disponían de los recursos para emprender una profesionalización tan seria como la de Barcelona. Que no lo he comentado, pero el Barcelona en 1921 le estaba ganando un partido al Newcastle, que era uno de los mejores equipos de Europa. Entonces en Madrid este proceso es muy diferente y lógicamente encuentra muchas más resistencias y oposiciones. Al respecto, pues fue muy famosa la labor de un señor llamado Ricardo Ruiz Ferri, que era un burgués canónico del momento. ¿Se dedicaba a fabricar barcos? Bueno, pero el chiste estaba ahí votando, no había portero, había que Ha rematarlo. rematado a puerta. Y fue- Algo que no hizo Vinicius este fin de semana. Efectivamente, remató al portero. Bueno, claro, esto no sabemos muy bien cuándo se publicará exactamente. Me imagino que sí, igual ha sido esta semana. Yo creo que este fin de semana pasado. Sí, es posible que haya sido este fin de semana. Tampoco lo sabemos muy seguro. Bueno, no sé. Haremos cábalas. Bueno, Haremos cabalas. entonces Ricardo Ruiz Ferri, que lógicamente se encontraba bastante incómodo con el hecho de que los pobres pudieran ser también futbolistas, emprende toda una misión de deslegitimación hacia esta Me estás profesionalización. diciendo que un burgués está emprendiendo. Sí, Me pingras y no Sancho. emprende para poner a parir a los pobres. Ah, bueno, eso tampoco es que me resulte muy extraño. Entonces, Ricardo Ruiz Ferri, sobre todo desde el periódico El Sol, que era un periódico especialmente burgués, el que, por ejemplo, escribía mucho Ortega y Gasset en este mismo periódico. ¿Los dos? ¿Los dos? Mateo, por favor. Y Que no dejéis de ponerme chistes votando, pues que os tengo que rematar. Ramón y Cajal También, participaban también. Y Flamino y cansado. Venga, Alfonso, va. Entonces, sí, Pero eso por sí que son favor. dos. Entonces, Ricardo Ruiz Ferri acusa mucho a todos los defensores de la profesionalización por estar prostituyendo a los deportes de España. Directamente, usa la palabra prostituidos, los deportes prostituidos en España. Y además, va más allá y acusa directamente al Fútbol Club Barcelona de haberse convertido en la carroña de la estructura del deporte por la apuesta que hizo por la profesionalización. ¿Fueron los inicios del diario Marca? Exactamente, esto fue el antecedente de la central de Cheda, podríamos decir.
Sigue a Una Taberna de Sheffield en redes sociales en @unataberna. El enfado de este señor, de Ruiz Ferri, no da para menos, ya que, bueno, además de ese odio clasista que se percibe, la influencia de la profesionalización tuvo un impacto muy claro en los resultados del Campeonato de España, de la Copa de Su Majestad el Rey. Es lógico al final. Entonces los equipos catalanes, bueno, en este caso en el Barça, y los vascos, que también se vieron favorecidos por esa influencia de la Primera Guerra Mundial que he ido comentando, acapararon casi todos los títulos de Copa del Rey en el periodo entre 1910 y 1925, que es cuando se da esta profesionalización encubierta, digamos. Donde destaca el Real Unión de Irún. Exactamente. Muy buen dato, Alberto. Bueno, data crack, que jugó la Copa de Naciones, si no me equivoco, ¿no? Hicimos un hilo. Sí, correcto. O sea, la famosa, para nosotros Copa de Naciones. Lo que nos- Es una de las... tenemos un hilo en Twitter acerca de la Copa de Naciones, ¿cierto? Correcto. Pueden ustedes buscarlo en nuestras redes sociales, especialmente en Twitter, que es donde la hicimos. Si la buscáis en Instagram, pues igual no la encontráis. Bueno, sí, en realidad sí. Solemos subir los hilos de Twitter, los solemos subir a Instagram. Entonces, durante esos 15 años, el Madrid solo se alza con un título de Copa del Rey, mientras que el Athletic llega a 7, el Athletic de Bilbao. Bueno, pero luego con Mourinho pasó lo mismo. Que luego solo se alzan con una Copa del Rey, con Mourinho. Bueno, Y la Liga de los 100 puntos. la Liga de Stanford. Eso no se acuerda. Porque para nada sois del Barça, vosotros. No. Yo soy Ahora anti-atlético. ahora que no está ni en Europa League. Entonces, mientras el Madrid solo gana una Copa del Rey, tenemos al Athletic con 7, al Barça con 6, al Real Unión con 3 e incluso al Arenas de Guecho con 1. Es decir, el Arenas de Guecho se pone al nivel del Madrid. A en los esos Arenas de años. Guecho lo hemos visto tú y yo juntos jugar en segunda vez contra el Ebro. ¿Ese partido vimos? Ese partido lo vimos tú y yo juntitos. Bueno, igual lo vi yo con mi padre. A mí no me suena. Igual fui con mi padre y con mi hermano en vez de contigo. Puede ser. Puede Yo ser. no he visto Arenas de Guecho. Yo por sí, eso. yo seguro. Igual incluso fui con mi novia. En una época en la que ella hacía el gran esfuerzo de acompañarme a ver el fútbol, cosa que ahora ya no hace. Muchos esfuerzos A ver, hace pero- tu novio. Sí, la verdad es que sí, pobrecita mía. ¿Fuisteis a ver el Ebro o a ver fútbol? Porque son algo totalmente... hay que separar entre ellos. Y me gustaría además citar por última vez al señor Ricardo Ruiz Ferri, porque en uno de sus artículos, Para caerte tan mal, miras que hablas de él, ¿eh? sí, pero igual que tú con Mourinho, la Es verdad. verdad, toda la razón, touché. En uno de sus artículos ilustra perfectamente, creo, el sentimiento que tenía la burguesía ante la entrada de la clase obrera en el fútbol. Y nos dice que la ola de mercantilismo que ha cubierto el fútbol español toma tales dimensiones que se acerca el instante en el que los futbolistas honorables tendrán que formar capítulo aparte y así habrá dos federaciones con campos de acción perfectamente delimitados. Y las reglas de los caballeros futbolistas no tendrán nada que ver con las que rijan a los jornaleros del balón. No es bueno, nada clasista realmente. En absoluto. Para nada, o sea, juego. Creo que esto ilustra perfectamente esa visión que había contra la profesionalización en el momento. Para desgracia de Ruiz Ferri y de otros burgueses Madridistas. madridistas, en 1926 ya se aprobaría definitivamente el reglamento del fútbol profesional en España, en el que se reconocía la existencia de que cada jugador pudiera percibir un salario por su labor, que ya fue el antecedente de la creación del torneo de la Liga 3 años después. Y bueno, la verdad es que tenía ya muchas ganas de hacer esta sección, porque creo que este es un proceso fundamental en el fútbol, porque gracias a él pasamos de que el fútbol sea un coto vedado a los burgueses, que querían con su práctica mostrar una diferenciación social respecto a toda la población, a que pasa a ser algo verdaderamente del pueblo, un deporte del pueblo en el que cualquiera puede participar y que en el caso de que sea especialmente bueno pueda dedicarse a ello porque percibe un salario.
Este es algo, me parece, muy importante, algo que ya se había visto unos pocos años antes en política, cuando los diputados empezaron a percibir un salario, que también generó un gran debate. Y estos salarios al final, eso es lo que permiten que se popularice tanto la política, tanto el fútbol, y es un paso fundamental en el desarrollo de la historia del fútbol. Pues muchas gracias, Alfonso. Yo quisiera hacer una última reflexión, si nos importa. Bueno, no, a ver, me importa, pero te dejo. Este tema de que la profesionalización ayudó a popularizar y hacer el fútbol como un deporte de la gente, podemos decir que hoy en día le hemos dado la vuelta al calcetín. Que es que tanto gasto en salario, esta brecha que se ha creado entre los que están en el campo y los que están en la grada, que los que están en la grada, por lo más general, hoy en día, son esos burgueses hoy en día, porque es que encima has echado a la gente del campo. O sea, hemos pasado de un extremo a otro, y casi siempre para mal, en el sentido de que lo que hace es echar a la gente de verdad del campo y de disfrutar del fútbol. Irónico. Sí, a mí me parece bastante interesante lo que dices, y es precisamente ya no solo a nivel de precios, sino a nivel también socialmente la diferenciación, que yo creo que la primera piedra de toque fue la subida de precios en entradas y abonos, que yo creo que es la diferencia fundamental, que raro es el abono en un club profesional, incluido ya club profesional o semiprofesional de segunda B, es decir, no creamos que los precios cambian mucho de primera a segunda o a segunda B, casi al contrario. Y es que raro es el abono que cuesta menos de 200 euros o 250 euros. Muy complicado, salvo algunos clubes que igual por economía más saneada sí que lo tienen, pero es muy pocos los clubes que tienen un precio menor. El único ejemplo que se me ocurre a mí es el Levante. El Leganés, iba a decir yo, que tiene un Elegante, podemos decir. El Levante, Jorge de Frutos y Vallejo en el central. Pero bueno, sí, a mí me parece bastante interesante, y el tema también lo que decía de cómo la profesionalización, el percibir un sueldo en política es algo que está íntimamente ligado con, sobre todo al final también, a esa generalización de la política de masas, y al final de las primeras experiencias, sobre todo de los primeros partidos obreros, sean socialistas, etcétera, que pueden permitir al final el tener a militantes obreros per se dedicados a la política de manera profesional. Exactamente. Pues hasta aquí el tema de la profesionalización del fútbol, si nadie tiene más que comentar. Y con la misma vamos a pasar a la sección de Cristian, a esta sección de frases célebres que llamamos... Donde dije digo gol. Pues muchas gracias, Mateo. Volvemos aquí una vez más a donde dije digo gol, y hoy os traigo una cita que yo creo que esta vez sí que la vais a sacar, yo espero que sí, es bastante más fácil, y a ver si es verdad. Empezaremos con Mateo. Te leo la cita textualmente. Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Una cita, recordar que tienen que adivinar, ellos no saben cuál es, y es un personaje histórico relacionado o no con el fútbol, una persona conocida, y a ver si aciertan. Mateo. No tengo ni la más remota idea, pero además lo que es no tener ni una primera imagen que se me haya venido a la cabeza. No tengo ni idea. Así que voy a volver a decir Marcelo Bielsa como hace un mes. Mateo empeñado en sabotearme la sección. Alfonso. En el primer capítulo lo dije por decir algo, pero esta vez estoy bastante seguro de que es Albert Camus. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No sé, Alberto. Pues estoy bastante en blanco, porque me recuerda una frase, pero que sé que no es, que es un protagonista que ya ha salido alguna vez en este programa. Van a jugar Elton John. No, no es Elton John, efectivamente era Albert Camus. Esta vez es de este escritor, ganador del premio Nobel, muy importante, de origen argelino, nacido en Argelia,
y que se desempeñó en las labores ¿de qué posición, Alfonso? De portero, ¿no? Correcto. Jugó de portero, Guardarredes. guardarredes. Creía que ibas a decir aportar algo más aparte de un sinónimo, pero veo que no. Perdón. Arquero. Cancerbero. Y nada, yo solo os traía un poco sobre todo la relación que tiene Albert Camus, que es muy interesante porque es al final uno de los máximos exponentes de lo que sería el intelectualismo del siglo XX y que un poco desempeña esa labor como casi de difusor también de esa cultura de masas frente al elitismo del que hemos hablado otras veces, que criticaban tanto Eduardo Galeano como Pasolini como otros grandes autores del mundo de la cultura que hemos visto estos días. En ese sentido, muy bien, Alfonso. Se ve que tienes experiencia en esto de los concursos. La verdad es que sí. ¿Qué he ganado? Un besito. Si sigues escuchando, 2. Hola. Así que pues, no me queda mucho más que decir. A mí me resulta muy interesante todo lo que tiene que ver con la relación que hacen algunos autores con las enseñanzas que nos puede dar la práctica del fútbol. Y quizás llevándolo un poco a nuestro terreno, a mí siempre me ha gustado desde crío. Pero mejor dicho, siempre me ha gustado que a los niños, desde críos, mejor dicho, se les inculquen cuestiones relacionadas con el trabajo en equipo, la cooperación y creo que el fútbol a partir de ahí es capaz de sacar valores muy interesantes especialmente para los más pequeños y para que vayan acostumbrándose en su vida a vivir en un mundo que desgraciadamente es un mundo muy competitivo, pero en el que existen soluciones a esa competencia que en vez de el individualismo sean deportes que fomenten más la cooperación y Yo la creo ayuda que mutua. estabas hablando de otra forma de gobierno, pero bueno, me estoy perdiendo. Sí, a mí me parece muy interesante. Al final, el tema de poder rescatar el valor moral y ético que tiene al final un deporte de equipo, sobre todo yo creo Alfonso habla de la profesionalización, que yo creo que es muy importante, pero un poco esa vuelta de tuerca que se ha dado en los últimos 20-30 años del fútbol moderno, de la importancia de la individualidad, cuando es un deporte, yo creo que es de los deportes en los que más se nota ese carácter de equipo que tiene, al ser un deporte con una cantidad de jugadores bastante amplia. Me parece que pocos deportes hay de equipo que tengan tantos jugadores por equipo, Sí, más allá del rugby. El rugby. Y El fútbol americano no y sé el fútbol cuántos hay. americano es parecido. Y el deporte este de los dos pueblos que tienen que coger una pelota y pegar en el molino del pueblo de al lado. Sí. Sí. Buscaré el nombre para el siguiente programa. Muy bien, pero estamos hablando de deportes practicados por más allá de una comarca. Yo centrándome más en la cita en concreto, sí que es verdad que creo que pocas cosas muestran tanto el verdadero ser de cada uno como el fútbol. Ya no solo a nivel de práctica, que también, sino también a nivel de afición. Yo creo que saca al final tus emociones más escondidas, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una persona que siempre está tranquila, pero viendo el fútbol me pongo especialmente nervioso. Sí, me siento bastante identificado con eso. No así jugando, que al final lo de tener dos pies izquierdos, si fuera zurdo Alfonso lo llevaría Exacto. mejor, pero... Si ya sabes que eres malo, pues tampoco te pones nervioso. A mí me resulta Perdón por esclarecedor. interrumpir. Búsqueda rápida. Lo denominan como fútbol de carnaval inglés o fútbol medieval. Que me ha invitado a este tío. Recordar también que la taberna de Sheffield no recibe ningún tipo de subvención por tener a Alberto aquí. A ver, Alberto, venga, cuéntamelo a mí que yo sí que te escucho, bonito. No, ya está. Ah, Esa era mi aportación. Pues con el fútbol de carnaval inglés nos despedimos. Nos despedimos de la sección y pasamos, si os parece, a la valoración que la cata ha acabado ya hace un rato, quieras que no, de nuestras maravillosas cervezas. Pues
perfecto. Como siempre, empezamos con la valoración de la persona que tiene idea de lo que está hablando, que es Cristian. ¿Cómo valoras esta cerveza Águila sin filtrar? Bueno, ya sea idea o al menos hacer como que tengo idea, que yo creo que es algo que me ha llevado muy lejos, o al menos bastante lejos, en general en todos los ámbitos de mi vida. La cerveza Águila sin filtrar, como ya os he dicho, es una de mis cervezas favoritas, sobre todo por ese toque que tiene turbio. Es una cerveza madrileña que tiene ese toque, yo creo, se nota que tiene un cuerpo bastante... como que no es muy limpia, ¿no? Es decir, pero no hablando mal. Y que para mí podríamos compararla con un Carlos Enrique Casemiro. Se veía venir. Se veía venir. ¿Alberto? Pues yo, en mi sensación personal propia, fuera de valoraciones de otros compañeros de aquí de la mesa, es una cerveza que bastante me ha resultado amarga al principio, pero al final dices, hostia, buen sabor, buen gusto. O sea, empiezas mal, pero luego terminas casi por todo lo alto. Una Ariza Duriz. Una Gaby Fernández. También. Muy bien, Alfonso. Yo... A ver, a mí no me ha disgustado, pero tampoco es que me haya gustado. Me he quedado un poco frío. Entonces, por esa razón de que no sé muy bien qué pienso y por lo de que es un tanto turbia, un poco turbia, voy a elegir a Rubén Semedo. Pues yo voy a tirarme a lo fácil y voy a decir que siendo una cerveza de nombre Águila y que no tiene filtro, creo que me voy a tirar por Roberto Soldado. No se podía saber. No se podía saber. La verdad es que el chiste estaba ahí. He tenido, Lo llevas anunciando un par de horas. He tenido hoy un programa de reconocer, de hacer chistes que estaban votando delante de la portería y sin portero. Y lo he rematado. Así que soy mejor que Vinicius Junior. Dicho esto, valoración muy rápida de 0 a 100. Yo 1,83. 67. 52. A mí, en realidad me ha gustado, así que le voy a poner un 79. Como todos los días, Alfonso, la media. Concretamente 70,25. Pues Muy buena nota. creo que es una nota bastante buena, bastante aceptable para esta Notable. cerveza Águila sin filtrar. Muy bien. Pues, sin más, siento deciros que hasta aquí llega el programa de hoy. No os olvidéis de seguirnos en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @unataberna. No os olvidéis de que nos podéis escuchar en una amplia gama de plataformas, especialmente en YouTube y en Spotify, pero nos tenéis también en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast. ¿En qué más? Bueno, y en algunas raras que no conocemos muy bien el nombre. ¿El Anchor ese? No sé. Bueno, pero Anchor es como Spotify, es una cosa rara. El caso es que tenéis en Spotify, tenéis en nuestras redes sociales el enlace a All My Links, en el que podéis encontrar todos los enlaces referidos a una taberna de Sheffield. Nosotros nos oiremos dentro de 15 días y hasta entonces recordad mezclar siempre el fútbol con la política. Hey, Werner, you got a fan.